Muchas gracias, señor consejero, al resto del equipo de gobierno y al resto de diputados y diputadas por estar aquí. Bueno, desde nuestro punto de vista son los presupuestos de 2022, pero podrían ser sin ningún problema los presupuestos de 2020 sin que hubiera ocurrido ninguna pandemia, ¿no? Ya lo ha comentado usted también, que hay una parte de la actividad que todavía está vinculada a esta situación de pandemia tardía o de pandemia un poco ahí en impasse, lo cual todavía hace que la valoración de los presupuestos deba ser no solo con mayor incertidumbre, sino incluso con la creencia y con la certeza de que están presupuestados para prestar una menor asistencia que la que se prestó en el año 2019, dado que son prácticamente similares, si no peores, y hay una parte que tiene que ser destinado para lo otro, ¿no? Desde nuestro punto de vista, además, estos presupuestos no sirven para resolver algunos de los grandes problemas existentes. No sirven para que el Centro de Salud Vicente Soldevilla de aquí al lado vaya a tener médicos y médicas por la tarde. No sirve para reabrir los servicios de urgencias de atención primaria. No sirve para estabilizar de forma masiva plantilla eventual que necesitamos con urgencia fidelizar y que se quiera quedar con nosotros en la Comunidad de Madrid. Presupuestamos menos de lo que nos hemos gastado en 2019. Creo que a esto hay poco más que añadir. Yo entiendo que no se puede hacer un presupuesto de base cero todos los años, pero es que hay algunas partidas, y lo ha comentado ya la señora Joya, cuyo copia y pega es casi vergonzante, ¿no? Afrontamos esta época de pandemia tardía con tres retos que parecen muy evidentes: atención primaria, salud mental y la recomposición de los servicios de salud pública. En relación con atención primaria, ya lo sabemos, el presupuesto es un 5,8% inferior al gasto realmente ejecutado en el año 2019, y eso a pesar de la introducción del plan integral de mejora de la atención primaria. Además, y creo que esto es una cosa que, aunque sea un futurible, no debemos hurtar el debate a la situación actual, es muy probable que no haya presupuestos en el año 2023, aunque eso dependerá de sus amistades y enemistades con sus socios de gobierno. Por lo que creo que podemos afirmar, viendo lo que se ha consignado como inversiones también en el ámbito de la atención primaria, que el plan de inversiones de atención primaria 2020-2024 no se va a cumplir. Es decir, que va a haber centros de salud de los que ya estaban en el anterior plan de inversiones e incluso en el anterior al anterior, que van a seguir engrosando y que posiblemente estén en el plan de inversiones 2025, 2028 o 2029. El segundo aspecto es el relacionado con los problemas de salud mental, que se pretende abordar con una inyección presupuestaria que es similar al del plan correspondiente a los años 2018-2020. Me gustaría preguntarle expresamente por las expectativas de contratación en materia de recursos humanos a este respecto, de psiquiatras, de psicólogos, de trabajadores sociales, de enfermeras especialistas en salud mental. Concretamente, para el ámbito de salud mental, ¿cuáles son las expectativas para el próximo año? Otro de los aspectos es el de la recomposición y preparación de los servicios de salud pública. A este respecto creo que hay dos ámbitos clave. Uno está relacionado con el de la fuerza de trabajo y el otro está relacionado con el de las herramientas que tiene esa fuerza de trabajo para hacer frente a una situación como la que tuvimos que afrontar en el primer trimestre del año 2020. A ese respecto, el incremento de presupuesto del programa relacionado con la Dirección General de Salud Pública es básicamente en capítulo 2. En capítulo 1 hay un presupuesto, hay un incremento que es modesto, pero que verdaderamente no parece que tenga la capacidad de dar respuesta al fortalecimiento y remodelación que en teoría debería necesitar unos servicios de salud pública que estén más pensados en las necesidades y la realidad del siglo XXI que en esa estructura tan anquilosada que venimos arrastrando de los servicios de salud pública desde hace unas cuantas décadas. Estos tres parece que son los puntos fundamentales, y que en ninguno de ellos podemos hablar de que haya una revolución en el ámbito del presupuesto, del proyecto de presupuestos del año 2022. Otro de los ámbitos fundamentales es el relacionado con las infraestructuras. Infraestructura de atención primaria, ya hemos comentado que parece, y especialmente si tenemos en cuenta que es muy probable que en el año 2023 lo que tengamos sean unos presupuestos prorrogados de los del año 2022, que no vayamos a tener una gran revolución y que muchos de esos centros de salud, principalmente muchos de esos centros de salud que pertenecen a municipios o muchos centros de salud que pertenecen a nuevas proyecciones urbanísticas, vayan a prolongarse en su espera. Pero podemos ver que el principal incremento presupuestario no procede de un esfuerzo presupuestario
de la Comunidad de Madrid, sino de una inyección de fondos FEDER, para la construcción para la reforma del hospital 12 de octubre. Además, si nos retrotraemos al libro de Sanidad del año 2019, vemos además que la partida que se mencionaba con mayor énfasis a aquel respecto era la que venía derivada de una donación de la Fundación Amancio Ortega en aquel año. De modo que lo que podemos ver es lo que ya llevamos viendo aproximadamente una década, y es que la parte de inversión en infraestructuras sanitarias en la Comunidad de Madrid es básicamente poner la mano para ver qué es lo que nos viene de fuera, porque no hay un compromiso interno para el desarrollo de las propias infraestructuras, además con una mirada estratégica a 1 o 2 décadas, vinculada no solo a las necesidades en salud, sino también y muy específicamente a las necesidades demográficas de crecimiento. Crece más nuestra comunidad de lo que crecen sus servicios públicos, y nos encontramos con barrios, como por ejemplo el de Las Tablas, que en 2015 comenzó a ser habitado y llegó antes, no una, sino 2 pandemias antes de que llegara un centro de salud a su barrio, ¿no? Hay una partida que también se incrementa un 13,7%, que es la vinculada a altos cargos, ¿no? Que creo que es una de las cosas que no se ha mencionado, y sí que me gustaría que nos comentara cuáles son en concreto las incorporaciones nuevas al equipo que son las que justifican ese incremento. Comparto las preocupaciones de algunas de mis compañeras en relación al programa de coordinación sociosanitaria. Creo que reeditar una presupuestación similar a la de antes de lo que ha ocurrido con la coordinación o con la falta de coordinación sociosanitaria durante la pandemia es bastante surrealista y hace un señalamiento, vamos, que tiene una pinta bastante chiringuitesca, ese programa que creemos que debería dotarse de un contenido sustantivo mucho mayor. En relación con el Suma 112, hay una cosa que me llama la atención, y es que uno es totalmente incapaz de saber qué se va a hacer con el Suma 112 si mira los presupuestos del año 2019 y los compara con los del año 2022. Es decir, me llama la atención cómo el presupuesto, en un año en el que teníamos 37 servicios de urgencias de atención primaria funcionando a todo gas, sea prácticamente similar al de ahora, en el que tampoco tenemos muy claro lo que va a pasar. Es decir, no podemos inferir ninguna acción derivada de la lectura de los presupuestos y de su interpretación. Entonces, a ese respecto sí que me gustaría preguntarle, pues bueno, cuál va a ser la deriva que se pueda desentrañar de la lectura y el análisis de estos presupuestos. Otra de las cosas de las que nos toca hablar, y yo sé que al señor consejero no le gusta, es de deudas. Me gustaría una explicación un poquito más detallada de lo consignado como capítulo 3. En el proyecto de presupuestos dice textualmente: incluye los intereses financieros de la deuda con empresas concesionarias derivadas de los contratos de concesión de obra pública para la redacción de proyecto, bla, bla, bla. Repito lo que pone en la redacción porque usted la ha leído, pero se ha saltado la palabra deuda, que es la única palabra de esa definición que no ha dado. Pasamos de poco más de 500.000 euros a multiplicarlo por 69, a 34,5 millones. Resaltando además los intereses de deuda con concesionarias de hospitales modelo PFI como destino principal, sin decir mucho más. Yo le pregunto, ¿de dónde proceden esos intereses de deuda? Es decir, ¿dónde se recoge esa deuda? ¿En qué lugar se recoge el pasivo correspondiente a esos intereses? ¿A qué años pertenece? ¿Por qué aflora en este presupuesto y no en años previos? Si uno revisa la ejecución presupuestaria del año 2019, puede observar cómo el presupuesto inicial era de 500 y pico mil euros, pero la ejecución presupuestaria sí que se recogían casi 12 millones de intereses de demora. Tiene algo que ver con la orden de Europa de hacer público y aflorar lo que hasta ahora simplemente no salía a la luz, o lo veíamos en forma de ejecución presupuestaria, pero no se presupuestaba en un primer momento. Comentar también aquí que en el programa 312A en el capítulo 3, se recoge de forma explícita 5 millones de intereses de demora. ¿Esos 5 millones de intereses de demora van a ser 5 o van a ser más? Es decir, ¿va a ocurrir como en ejecuciones, como en presupuestos anteriores, en los cuales la ejecución presupuestaria acaba siendo una multiplicación, como en el año 2019, de 25 veces más de lo que se había presupuestado, o no? Básicamente, estos intereses de deuda, ¿a qué deuda responden
Ya no le pregunto a qué intereses responde de forma polisémica. En relación con lo hospitalario, si uno analiza todos los centros gestores, puede ver cómo el gasto baja en absolutamente todos los centros gestores con respecto al gasto ejecutado en 2019, salvo en uno, que es el del Hospital 12 de Octubre, en el cual, al incluir la inyección de fondos para las obras, sí que ahí se produce un ligero aumento. En el resto hay una bajada del 6,3% con respecto a lo gastado en 2019. Si miramos con respecto a lo presupuestado, podemos ver cómo los hospitales con gestión pública directa, excluyendo el 12 de octubre, suben solamente un 3,7 con respecto a lo presupuestado en 2019, no a lo gastado, mientras que los PFI suben un 5,7, o sea, suben 2 puntos porcentuales más. Pero es que además vemos, y eso lo hemos visto a lo largo de todos los años, que la desviación de entre lo ejecutado y lo presupuestado de los hospitales con modelo PFI es muy superior a la desviación presupuestaria de los hospitales de gestión pública directa. Quería preguntarle por qué esta desviación sistemática y sobre todo, por qué la no adecuación presupuestaria con respecto a esas desviaciones que vemos que no son casuales, que no son accidentales, que no son cosa de un ejercicio presupuestario, sino que son sistemáticas. Lo del Zendal, que ya se ha comentado, es llamativo. El Hospital Zendal, un hospital fantasma, que es el único hospital que no aparece en los presupuestos cuando se habla de hospitales, y la única infraestructura que no aparece cuando se habla de infraestructuras, y sin embargo, el hospital que más aparece cuando nos ponemos a revisar el portal de contratación y sigue siendo una constante. El porqué de su no aparición, ni siquiera al hablar de actividades de ninguno de los programas, resulta llamativo. Y una última cosa sobre hospitales, estos presupuestos siguen partiendo de la idea de aplicar las 37,5 horas semanales en los hospitales, detrayendo 200 euros mensuales del personal que hace guardias. Esa es una exigencia histórica, nosotros lo llevaremos en enmiendas, pero bueno, parece que sigue siendo pues, una patada hacia adelante. Algunas preguntas sobre algunas partidas concretas. Hay una partida en el programa 311P relacionada con energía eléctrica que pasa de 200.000 euros a 1,5 millones de euros. Quería preguntarles por qué y si se han firmado contratos de eficiencia energética con concesionarias privadas, cómo se reparten esos incrementos de gasto y a qué se debe. Otra de las partidas, una partida del programa 312A sobre tributos locales que se presupuesta en 24 millones de euros. Entiendo, aunque me gustaría que me lo explicara usted, que está relacionado con pagos del IBI, y si está relacionado con pagos del IBI, quería preguntarle en relación a qué edificios en concreto. Hay otra partida que también me llama la atención, que es la del programa, la de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria sobre otros convenios, conciertos o acuerdos, que estaba presupuestada en 8.000 euros y pasa a 74.000. También me gustaría preguntarle el contenido a ese respecto. Y por último, preguntar en qué partida se recogen las acciones formativas en el ámbito de aplicación de la ley de eutanasia. Y también si el contrato que se ha sacado por 60.000 euros para la elaboración del registro de objetores o su mantenimiento posterior se recoge en alguna partida o si todo se va a imputar a este ejercicio 2021. Llama la atención también que una cosa como un registro de objetores tenga que externalizarse y la Consejería no tenga capacidad propia para su desarrollo, ¿no? Y nada, por último terminar que ojalá gasten más de lo que han presupuestado, ojalá se desvíen del presupuesto que han planteado, especialmente ojalá gasten más en capítulo 1 y que sea porque verdaderamente encontramos gente que quiera venir aquí a trabajar y no vayamos a tener problema para gastar en capítulo 1, principalmente en suplentes, en aquellos que a día de hoy seguramente no nos vaya a costar encontrar. Y nada, simplemente concluir diciendo que tenemos unos presupuestos como si nada hubiera pasado, pero lo más grave es que tenemos unos presupuestos que son para que nada pase. Bien, muchas gracias.